y ahora hablo mucho de mí, poco de Dios. Estamos ensimismados. Y el corazón de la canción es que tú me hagas feliz a mí. Lo que antes no se utilizaba tantísimo tiempo para las canciones en un culto. Y yo a mucha gente le digo, si te edificó y te cambió, te impactó el corazón, para bien, claro, ¿no? Si solamente fue una emoción temporal, por muy bonito que haya sido el momento, pues solamente fue eso. Muchas veces no ponemos cuidado en a quienes estamos poniendo a tocar. Como toca bonito, pásale. No hay bronca, pásale. No me interesa de dónde vienes, cómo te... No me interesa. Y como la música me genera una emoción momentánea, pero al final me funciona que el culto sea... la gente lo sienta mejor, pues tú pásale, no interesa lo demás. Al final es como una enfermedad que se está penetrando en la iglesia y al final vas a tener una iglesia que pasa por alto esas y otras cosas, mucho, sí, que va evolucionando también la enfermedad y va siendo cada vez más grave, ¿no? Si hay quienes cuestionan por qué se le paga al pastor, ¿no? Sí, incluso, también. Entonces, pues, con los músicos todavía un poquito más. Hola, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Tendremos entrevistas, música, pláticas muy amenas y mucho más. Por favor, si te gusta, suscríbete, dale like y comparte. Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos en el podcast de Abby y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos aquí al pastor, amigo y hermano, Efer Daniel. Y bueno, hoy nos estará compartiendo una plática muy interesante. Estaremos hablando acerca de la alabanza, su evolución y lo que nos depara el futuro. Muchas gracias, Abby, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí estamos para compartir y pues dar puntos de vista y compartir experiencias. Sí. Poner, no sé, recordar algunos cantos, pensar en algunos otros que son nuevos. Componer algunos tal vez. Componer algunos hoy, tal vez sí, surja uno por ahí. Pero sí, acá estamos. Sí, pues vamos a iniciar diciendo que lo que hoy conocemos como alabanza es muy reciente. De hecho, yo creo que durante 1800 años aproximadamente hubo tiempos de persecución en la Edad Media donde los cristianos tenían que esconderse para alabar a Dios y pues no había lo que hoy tenemos, ni la tecnología, ni el tiempo, ni la libertad que hoy tenemos, ¿no? Claro, sí. Y pues durante, no sé, yo creo que hasta apenas el siglo pasado, las cosas han ido cambiando y pues no sé, yo recuerdo, mis abuelos ya eran cristianos hace 50 años algo y las alabanzas que cantaban, no sé si recuerdas qué cantaban nuestros abuelos. Pues yo creo que la alabanza de antes tenía así un contenido más bíblico, más teológico y bueno, cosas que tal vez se han ido perdiendo, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Claro. No sé, los himnos antiguos, no sé, mi corazón entona la canción. ¿Sí lo conoces? Sí, claro. ¿Cómo? Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Yo creo que es un clásico, ¿no?, de la música cristiana. Sí. Hay muchos otros, no sé, ¿cuál recuerdas alguno? Pues que... más reciente podrá ser el de Alabaré, alabaré, alabaré. Sí, ese es conocido, de conocimiento universal, ¿no? Sí, ¿quién no ha cantado ese, no? Bueno, los que ya somos, dicen, de la vieja escuela, yo creo que ya claro, sí. Eso, los himnos antiguos, no sé. Y en el día final del sur, ¿cómo era ese? Ya no me acuerdo. Mi corona Jesús me dará. Yo no me acuerdo cómo era ese. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz pendiente. No, ya se me olvidó cómo era, de afrenta y dolor. Sí. Yo amo a Jesús, quien murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Y así hay montones de canciones que recientemente estaba viendo unos videos en YouTube hace unos días y escuché una canción que escuché cuando era niño, no sé si la conozcas. No sé cómo se llama, pero el coro dice el sacrificio que Jesús hizo
la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Y infinidad, yo creo que nos podríamos pasar aquí horas hablando sobre, Sí. sobre cantos desde ese tiempo, ¿no? Muchos. Pero yo creo que lo que hace que la música sea cristiana, más que las canciones en sí, es su contenido, ¿no? Porque de pronto hay canciones, aún a veces dentro de las mismas iglesias, que se cantan, pero su contenido como que no tiene, es alabanza a Dios, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay que identificar el momento de la historia en el que nos encontramos. Tú bien decías, había momentos donde la iglesia era perseguida y quienes componían canciones o cantos en ese momento eran en ese sentido de la persecución que estaban viviendo, era la manera en la que reforzaban su fe, ¿no? Y la que se sentían seguros. La música, como ya lo hemos mencionado, es esa herramienta poderosa, ¿no? Que puede llegar a influir hasta en tus emociones. Sí. Pero sin lugar a duda que tiene que ir evolucionando la música, y la música cristiana también, porque pues ya no vivimos las situaciones que vivió, no sé, la iglesia primitiva, ¿no? Claro, o los reformadores que se tuvieron que enfrentar a ciertas situaciones y que tuvieron que escribir, ¿no? Y tuvieron que escribir su experiencia y lo que estaban sintiendo en una canción, en un canto, que muchas veces para nosotros los cantamos y nos los aprendemos de memoria, pero muy bien vale la pena que sepamos el contexto en el que se escribieron y cómo surgieron todas esas canciones. Leía hace algunos días acerca de la historia, decías, de algunos himnos. He decidido seguir a Cristo. Sí. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Se dice que el compositor, de hecho la compuso en el momento de su muerte. Mataron a su esposa, a sus hijos frente a él y querían que él renegara de su fe, y en ese momento él cantó. Bueno, realmente no cantó, sino solamente dijo estas palabras y posteriormente alguien le puso música. ¿No? Entonces sí, yo creo que si analizamos eso, wow, yo creo que hay cosas de las que nos sorprenderíamos. Claro. ¿No? Sí, totalmente. En ese sentido, la vida de la humanidad va cambiando y muchas veces para mal. Estamos llegando a una etapa, o ya llegó una etapa en nuestras vidas, donde el sentido de las canciones y el sentido de la vida y la necesidad de las personas es muy diferente a la de hace muchos años. Y ahora creo yo que estamos muy sumergidos en un contexto donde hablo mucho de mí, poco de Dios. Sí. Y en la música cristiana es eso. Viene a mi mente, hace ratito cantábamos una canción, ¿no? Yo decía, tu fidelidad es grande. Esas surgieron como en los 80s, 90s, más o menos. Los 80s, los 90s. En ese tiempo era potenciar la alabanza a Dios, ¿no? Hablar de su fidelidad, de cuán grande es Él. Ya no es como tal de una persecución, pero sí es de que reconozco a Dios, ¿no? Claro. Te exaltamos, ¿no? ¿Sí la recuerdan? Sí. Por ejemplo, esa canción, pues es específicamente para exaltar a Dios. Sí. No habla de mí, no habla de una persecución, habla de una exaltación a Dios, meramente, ¿no? Y vamos evolucionando, y ahorita yo siento que estamos en una etapa donde estamos ensimismados, ¿no? Sí. Y surgen nuevas canciones que no creo que estén mal, pero sí creo que su contexto es muy diferente al de antes. Sí, claro, sí, no es que uno quiera así como que regresarse al pasado, pero no sé si comenzáramos hablando de los 80s y los 90s, surgieron muchas canciones como esta que mencionabas, sí. ¿No? Surgieron nuevos, pues cantantes cristianos en ese momento, que pues no sé, sus iglesias los apoyaban y grababan sus primeros discos, ¿no? Sí. Canciones que pues todavía yo creo que hoy se siguen cantando, claro, Tu sí. Fidelidad, no sé cuál otra de las más conocidas, Quiero levantar mis manos. Sí, exacto. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, y muchísimas canciones que yo creo que todavía muchas iglesias. De hecho, me llama la atención que en el momento en el que surgieron estas canciones, en los 80s, 90s tal vez, muchas personas satanizaron ese tipo de música. Sí, ¿no? sí, Las iglesias de tinte conservador, iglesias históricas de muchos siglos, decían, no, ¿cómo es posible meter una batería en la iglesia? Recuerdo que una vez nos corrieron de una iglesia porque íbamos con un amigo, Néstor, tal vez lo recuerdas, lo conoces, nos corrieron porque llevamos batería.
Y nos sacaron, no, ustedes no pueden estar aquí. Era del diablo, la Era exactamente. Y entonces, cómo en su momento se satanizó ese tipo de música, sí. y hoy las escuchamos y dices, wow, eran canciones muy, muy padres en su momento, ¿no? Sí, claro. Sí. Y daban mucho sentido al momento que la iglesia estaba viviendo. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, ahora te decía, surgen canciones y surgen cantos que son otro sentido diferente, ensimismados. Por poner un ejemplo, tú me haces tan feliz, Todo para mí, tú todo. me haces tan feliz. Y el corazón de la canción es que tú me hagas feliz a mí. Sí, sí, hay ¿no? muchas canciones. Esas canciones que son, esta es relativamente nueva, podríamos decirlo, Sí, que ya tiene unos bastantes años ya, Sí. y surge la confusión, sí, una confusión en una idea de que siempre voy a estar feliz. Si me vuelvo cristiano, siempre voy a estar feliz. ¿Por Sí, qué? Porque la a canción veces dice que tú me haces tan feliz. Si no me haces feliz y paso malos momentos, a lo mejor es porque no me amas, ¿no? Algo anda mal en mi vida, tal Sí, vez, ¿no? Sí, lo sí. peor de todo es que hay personas que llegan a predicar esto y es algo totalmente... Y es que esto fue tan, Correcto. tan fuerte en su momento que aún esas iglesias que se decían históricas y conservadoras lo Sí. fueron adoptando, y hoy puedes ir a ese tipo de iglesias y cantan esas canciones Sí. de los 80s, 90s, Sí. y absorbieron todo, ¿no? De hecho, hace tiempo fui a una iglesia en una sierra aquí en México, en la sierra, y una iglesia donde la gente pues es de escasos recursos, en ocasiones en sus pueblos ni siquiera hay luz, pero ya tenían instrumentos eléctricos, todo tipo de instrumentos Sí. y tecnología en su iglesia, y cantando las canciones de Hillsong. Entonces, ahora de música europea en la Sierra de México, cómo también hasta cierto punto esto se ha convertido en una cultura, Sí. y a veces cierto sector del cristianismo, más que llevar el evangelio de Dios, ha llevado una cultura musical a lugares donde dices, bueno, pues aquí en la sierra yo me imaginaría pues hermanos con sus violines, Sí. tocando guapangos, cantando alabanzas. Sí, De hecho, sí. una vez fui a un congreso de hombres, ya tiene mucho, y llevaron una banda sinaloense para la alabanza. Sí. Y dice, ahora yo me quedé extrañado, y tocaban, no sé, El Poderoso Israel y canciones así bien modernas, Sí. pero con banda. Sí, Y sí. dices, órale, no se trata de que como que tratar de recuperar nuestras raíces, ¿no? Pero sí es bueno también a veces pensar cómo nos hemos dejado envolver, cómo una cultura diferente a la nuestra ha venido a acaparar la Sí, alabanza, sí, claro. y a veces se va perdiendo ese sentido también en la alabanza, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que hay que tener identificado bien esas partes, ¿no? Y sí, siento que ahora el sentido es ese. Y no sé, no podría decir que es bueno o que es malo, pero sí creo que tiene un sentido completamente diferente ahora las alabanzas a los tiempos de los 90, ¿no? Pero también me pongo a pensar, a lo mejor nos está pasando lo que les pasaron a muchos de nuestros hermanos, que no aceptaron la batería, y hoy en día hay mucha iglesia que no acepta nuevas maneras, ¿no? de cantar o de alabar. Y tal vez nos está pasando lo que a ellos les pasó en los 90, ¿no? En este concepto revolucionario. Me acordé de un chiste, Sí. un señor dice, oye, ¿te acuerdas de aquella estación de radio donde ponían pura música para viejitos? Ya están poniendo música chida. Sí, Ya se están volviendo viejitos, ¿no? No, Sí, y ahorita sí. a lo mejor a nosotros nos está costando trabajo entender cómo las nuevas generaciones ya traen otro estilo de pensar y otro tipo de música, y a veces pudiera a nosotros parecernos revolucionario, como en su momento a nuestros antecesores les pareció revolucionario que llegáramos con una batería o con una agrupación ya más completa. Hoy en día ya ha evolucionado mucho esto, y ya hay, por ejemplo, ya se profesionalizó la alabanza, la música en las iglesias. Eso no sé hasta qué punto es un problema, porque regresando a esos cantantes de los 80s, 90s, Ajá. en su momento yo creo que muchos lo vieron como un avivamiento, un despertar, Sí, pero en cuanto a la industria musical los acaparó. Esos hermanos que alababan a Dios en la iglesia se volvieron artistas, superestrellas. sí, Y obviamente pues ahora lo que, no digo que sea para todos o que sea algo general, pero dices tú, se profesionalizó, sí. y ahora lo que se buscaba era contenido, ¿no? Sí. Vender. Y bueno, yo creo que eso sí, no se trata de tratar de volver al pasado y añorar el pasado,
pero yo creo que el mensaje jamás debe cambiar, el mensaje de Sí, Dios. sí, claro. Y ya cuando la letra de mis canciones pues ya no refleja eso, entonces yo creo que sí estamos perdiendo algo, ¿no? Sí, ya se pierde completamente o parcialmente el sentido original de lo que es una alabanza a Y Dios. pues digo, insisto, no podemos generalizar, pero hoy podemos escuchar cientos de canciones como la que cantabas hace un momento. Tú me haces tan feliz, yo, mi experiencia, yo sentí bonito, Dios me habló, Dios me dijo. No dudo de la honestidad de quienes componen esas canciones, pero no podemos, ¿cómo podría decirlo? Generalizar una experiencia o darle más importancia a una experiencia Claro. que al evangelio, que a la palabra, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ahora ya creo yo que antes no se utilizaba tantísimo tiempo para las canciones en un culto. Ese sí. Porque el corazón del servicio era no solamente lo que yo tenía que expresarle a Dios con una alabanza, sino más bien la gente va a escuchar lo que Dios me va a decir a mí. Entonces, lo más importante, sin lugar a duda, es el sermón, es la palabra de Dios. Claro, la música, yo soy consciente y estoy totalmente consciente de que la música y la alabanza es importantísima en una iglesia. Yo creo que es un punto medular en una iglesia. Sin embargo, no puedo decir que es lo más importante. Es una herramienta, pero lo más importante no es la música, ni qué tan profesional sea, sino el corazón con el que estás cantando a Dios. Y no estoy en contra de que se profesionalice, ni de que actualicemos nuestras maneras o nuestros métodos para alabar a Dios. Pero sí hay un punto, yo me encontré, creo que me tocó el parteaguas de las secuencias musicales. Hoy la mayoría de los músicos tocan con los in-ears, los audífonos, y allá el baterista dispara la secuencia, de repente escuchas instrumentos ahí que nadie está tocando, que son una secuencia, y eso es muy bueno, a mí me parece fantástico eso. Sin embargo, también me he encontrado que en ciertos eventos estás dirigiendo o estás cantando y la secuencia te indica qué es lo que sigue y de alguna manera te limita. No es improvisación, pero se pierde ese sentido, ¿no? Esa espontaneidad, ¿no? Exacto, esa espontaneidad. Yo me he sentido un poco limitado en eso, ¿no? De 1, 2, 3, intro, ¿no? O intermedio, ¿no? O el solo de guitarra, ¿no? Y si en ese momento tú sentías otra cosa diferente, no la puedes hacer. Y no estoy en contra de eso, pero muchas veces se le da mucha más importancia a eso, que ya es algo súper organizado y está excelentemente bien, pero se le da muchas veces más importancia a eso que lo que realmente tiene que tener la importancia. ¿Con qué corazón estás cantando? A veces estás más preocupado por en qué parte va la secuencia que en lo que estás adorando a Dios, ¿no? Bueno, tienes razón en eso que me decías de que actualmente en muchos lugares se les ha dado demasiada importancia a la alabanza. De hecho, pues he estado en iglesias donde, pues no sé, 1 hora de alabanza y 20 minutos de prédica. Y dices, hoy creo que pues debería ser al revés. Bueno, digo no al revés, pero por lo menos mitad y mitad, ¿no? Conocí a unos muchachos, no voy a decir nombres, que de pronto estaba la predicación y ellos estaban viendo el reloj, eran los músicos. Y decían, oye, como que ya se tardó mucho el predicador, ya, dile que le corte. Y le decían al del piano, súbete y empieza a tocar algo para que ya le corte. Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y lo he visto, tristemente me ha tocado verlo. Entonces, pues yo creo que en ese sentido sí, es cierto que la música va evolucionando, la alabanza y todo lo que hemos dicho, pero yo creo que sí debería ser, dijo un pastor por ahí, que los músicos deberían conocer de Biblia. Tristemente hay muchos músicos, artistas cristianos, compositores, que simplemente me gusta la música, sé tocar un instrumento y me pongo a componer alabanzas, a veces sin ningún contenido bíblico, cristiano, teológico, cristocéntrico, y lamentablemente las masas lo compran, lo adoptan para sus iglesias, y pues eso con el tiempo crea caos también, ¿no? Sí, claro, totalmente, no, de alguna manera se pierde ahí el sentido original de las cosas, ¿no? Yo creo que sí es bueno que toda la evolución, y obviamente como iglesia y como cristianos tenemos que ir también evolucionando, y nuestra manera de hacer las cosas tiene que ir evolucionando sin rebasar ese tipo de límites, ¿no? Sí me ha tocado cantidades de eventos donde literalmente te dicen los organizadores, en el momento en el que empieces a escuchar
música o el pianito suavecito ahí, es porque ya te tienes que ir empezando a callar, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, ¿no? Muchas veces eso es lo incorrecto, ¿no? Claro que tiene el predicador que pensar en una dinámica o una manera de exponer clara y concisa, ¿no? Porque tampoco se trata ni de aburrir ni de hacerlo claro. pesado, pero desde luego que hay que entender que lo más importante es la palabra de Dios, Claro, ¿no? sí. Y que nosotros, pues somos como músicos, somos una herramienta Solamente en todo eso. ello, pero no somos ni los protagonistas, ni las estrellas, Claro. ni los super cantantes, porque ahí estaríamos nosotros perdiendo el sentido de lo que para lo que realmente fuimos llamados, no fue para eso. Entonces, pues sí, hay que reflexionar en eso, ¿no? Sí, hablemos un poco de aquellas canciones que, aunque son o se catalogan como música cristiana, no se deberían cantar en las iglesias. He visto canciones que creo que más que invitarnos al crecimiento espiritual, nos estancan, o es más, a veces nos hacen avanzar hacia atrás, retroceder. Canciones, pues voy a atreverme a cantar alguna, por ejemplo, Sí. y lo reconozco, yo la canté muchísimas veces. No se conozca, Señor, llévame a tus atrios, Sí. al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, etcétera, ¿no? Tal vez poéticamente, si la escucho, oye, soy padre, la música, soy sentimental, pero si analizas lo que dice, pues nos está hablando de, bueno, más bien ni siquiera cristiano, sino de un antiguo pacto, ¿no? No del evangelio de la gracia de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que a veces cantar ese tipo de canciones nos hace avanzar hacia atrás, ¿no? Estaba analizando en la semana una canción que me gusta mucho y que muchas veces he cantado, pero que ahora ya como que tengo mis dudas. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, etc. Ven Espíritu, ven. ¿No se supone que el Espíritu Santo ya vino? Que el Espíritu Santo ya habita en los hijos de Dios, en los cristianos. ¿No se supone que ya hemos sido lavados y justificados? Entonces, ¿por qué querer regresar a eso? Yo creo que ese tipo de canciones constantemente en nuestras iglesias, en nuestra mente, nos hacen retroceder, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno también a veces analizar un poco acerca de este tema, ¿no? Sí, lo que mencionábamos hace un momento es muchas veces por el simple hecho de que se escucha bien y la verdad los modos musicales de los 90s a lo que se canta hoy es totalmente diferente. Yo he escuchado ya pianistas que suenan perfectamente bien, sin embargo, como se escucha bonito y en la música se siente bonito y se siente bien y me da cierta sensación de bienestar, se me olvida poner atención al contenido de la letra, ¿no? De la canción. Se pone más atención en la música, en los detalles musicales, ¿no? Claro, y realmente todo influye en el corazón, no nada más la música, sino también lo que estoy diciendo. Ahora, si yo estoy expresando o estoy cantando algo sin pasarlo por acá o por acá, sin reflexionar lo que estoy cantando y sin filtrarlo por mi corazón, por lo que yo creo, pues es como una palabra vacía, ¿no? Que un verso, una canción que me aprendí de memoria, pero no tengo, no sé de qué habla, no sé de qué se trata, no sé si lo que estoy cantando realmente es lo que creo, ¿no? Sí. Yo hace pocas semanas tuve una experiencia de que hace cerca de 40 años mi papá grabó un disco de esos de vinilo. Sí. Y hace poquito en mi trabajo yo tenía un CD ya, y lo puse en la computadora y después de tantos años me di cuenta que no había yo escuchado, no había yo puesto atención a la letra de las canciones que mi papá cantaba hace 40 años. Y decía, oye, tienen un contenido padrísimo, esta frase es importante, esta frase después de tanto tiempo, y pues, como podrás comprender, son canciones que yo he escuchado toda mi vida. Sí, desde niño. Y las había dejado de escuchar por algunos años y las volví a escuchar y hasta apenas tuve yo me detuve a escuchar qué decía la canción, ¿no?
y me encantó la experiencia de encontrar esos mensajes Yo creo donde que nunca sería había bueno, puesto yo atención. sería bueno rescatarlos, ¿no? Sí, sí. Darles un toque tal vez diferente con nueva Claro, musicalización. sí. Y son canciones hermosísimas Sí, que sí. edifican, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues, me di cuenta que a veces nos pasa eso, ¿no? Sí. Se escucha padre, se escucha bonito, pero no me he no me he detenido a pensar qué es lo que estoy cantando, qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Y qué es lo que le estoy diciendo a Dios. Posiblemente en la canción estoy diciéndole algo que realmente no estoy sintiendo, que ni deseo decirlo, ¿no? Que eso yo creo que no es no solamente con la música nueva, también con la música viejita. He visto por ahí algunos himnarios antiguos, Sí, y sí. hay himnos que yo canté desde niño, así, que me traen hermosos recuerdos en la iglesia y todo, pero que ahora analizo la letra y digo, órale, cuidado, yo creo que esa letra no es lo más adecuado, ¿no? Entonces no solamente es para la música nueva, ¿no? Sí, claro. Sino también para la viejita. Totalmente, los himnos que yo conozco, la gran mayoría, un gran porcentaje de los que conozco, tienen ese sentido de mí, de lo que yo siento, de lo que tú me das. No muchos tienen el sentido de lo que yo quiero ofrecerte, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo en gratitud por lo que me has dado, ¿no? Es lo que tú me das, tú me dices, tú me prometes, ¿no? Pero pocos, la verdad pocos, he puesto yo atención en que muy pocos son los que realmente yo rescataría eso, ¿no? No hablo de que, son viejitos y ya pasaron de moda, no, eso no tiene nada que ver. El contenido es lo que importa. Conozco muchos muchachos músicos en las iglesias que están pendientes de cuál es la canción que está en tendencia ahorita, porque vamos a sacarla y vamos a cantarla, ¿no? Sí. A veces sin pasarla por un filtro, sin analizarla, y tristemente caemos en esto, ¿no? Cantan, es que salió la nueva de alguna banda, ¿no? No vamos a decir nombres, alguna banda que esté de moda, vamos a sacarla y la tocan con excelencia, pero realmente el contenido, el mensaje no tiene nada de... Sí, no, es totalmente, pues, malo, ¿no? Sí. Está mal querer ofrecer una ofrenda de un canto a Dios sin siquiera saber qué es lo que yo le estoy... Pero aún te voy a poner un ejemplo. He estado en iglesias donde practican algo que hace muchos años le llamaban cántico nuevo, ¿no? Con tus propias palabras, vamos a adorar a Dios. Yo creo que es válido. En medio de la alabanza estás en un momento de oración y en tus propias palabras puedes cantar algo a Dios, ¿no? Pero donde ya no se dicen palabras, solamente se hacen murmullos, a, e, i, o, u, y te puedes pasar media hora cantando y claro, con un fondo de piano, unos pads ahí. Sí, y muy bonito y todo. Y te pasas media hora y los hermanos lloran, pero tú te cuestionas, realmente... No vamos a cuestionar el corazón de nadie, ¿no? Yo creo que Dios se manifiesta de muchas formas en cada persona, ¿no? Pero yo creo, y Pablo mismo lo dice, ¿no? Que nuestro culto debe ser racional. Dijo por ahí algún predicador famoso, no recuerdo el nombre, dice, cuando vayas a la iglesia, no dejes tu cerebro afuera. Razona, piensa. Dice la palabra también que cuando Pablo venía y les predicaba, había un grupo de personas que llegaban a su casa y se ponían a estudiar la palabra para ver si lo que Pablo les decía era verdad, ¿no? Sí. He escuchado disparates que, bueno, yo creo que son disparates. Dice, no, en este momento vamos a orar a Dios de manera libre, vamos a alabarlo, te puedes pasar ahí media hora, dice, pero no dejes que tu mente sea un obstáculo. Tu mente es un obstáculo para dejar fluir al Espíritu Santo. Pon tu mente en blanco, no pienses, siente el fluir de Dios. Y la gente lo aplaude. Sí, claro. ¿Hasta dónde estamos llegando? Pasa lo mismo, que confiamos muchas veces tanto en una persona que a veces lo que esa persona dice puede convertirse en ley. Y si esa persona se equivocó y yo no lo filtro, yo no lo analizo, no lo pienso, puede ser que esté cayendo en un error, ¿no? Creo yo que hay personas que se enfrascan mucho en lo que piensan y precisamente eso, no analizan lo que está sucediendo ni en el entorno ni en lo que están expresando. Tuve, hablando de algunas experiencias, hace ya muchos años, no voy a decir ni dónde ni quién, ¿verdad? Pero en alguna ocasión me invitaron a un evento donde se hacía una reflexión teológica sobre esto, ¿no? Le llamaban carismatismo, ¿no? Las nuevas tendencias carismáticas, así se les catalogó, así se les nombró, carismáticas, donde no se reflexiona
el contenido, sino solamente es como la emoción, ¿no? Mientras yo genere emoción en los que me están escuchando, aunque sea temporal, para ellos ya es un completo éxito. Y pues nos han enseñado mucho a las emociones, en ese momento tú lo sientes y puedes decir, no, vino el espíritu sobre mí, pero realmente puede ser que solamente estás viviendo una emoción temporal. Si no generó un cambio en tu corazón y en tu vida, que realmente sea un cambio no de ese culto, no de ese momento, sino un cambio permanente en tu vida, y significativo, simplemente fue una emoción que sentiste en algún momento. Y puede ser que las luces, el audio, los músicos profesionales, las canciones actuales te hagan sentir una emoción. Igual que cuando ves a tu artista en un concierto y estás en primera fila, te emocionas. Y pero a veces se te pasa, ¿no? Contribuimos a eso, ¿no? Sí, sí. Muchas veces me dicen, no, se pasa tú y toca algo mientras está el predicador haciendo cosas como las que mencionabas ahorita, ¿no? Entonces a veces pues también sin querer participamos en esto, ¿no? Sí, claro. Ahora, en ese evento yo dirigí y al momento del que el expositor estaba hablando del carismatismo, una persona por ahí al fondo se levantó la mano y se levantó y dijo, en resumen, ¿quieren saber qué es carismatismo? Lo que es carismatismo es lo que pasó hace un momento, o sea, cuando yo había dirigido, que según él, nadie había cantado más que el director, que en ese momento fui yo, y dijo, eso es carismatismo. Su argumento fue específicamente, no cantó himnos, o sea, lo único por lo que se centró es, si canta himnos, quiere decir que no es carismático. Si no canta himnos, quiere decir que es carismático. Y no tiene ningún sentido. Yo no me considero carismático. Sí, claro. Consideré ciertas canciones, ciertos cantos que me parecieron edificantes para las personas que íbamos a estar ahí. Sí. Y en ese sentido se hizo, no se pensó, vamos a inyectarles carismatismo, no. Entonces, igual ese tipo de situaciones hay que analizarlas, ¿no? ¿Qué es lo que se está cantando? Y no cerrarnos solamente a, si es música de antes, entonces sí son espirituales, ¿no? Viejitas pero ahora, bonitas. Sí, que digo, hay muy buenas, sí, pero sí, claro. No nos centremos en eso. Yo creo que hemos perdido como cristianos mucho tiempo en debatir eso, cuando en realidad es, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Yo tengo no sé, un principio que yo a mucha gente le digo, si te edificó y te cambió, te impactó el corazón, haya sido como haya sido, fue bueno. Si te impactó para bien, claro, ¿no? Si solamente fue una emoción temporal, por muy bonito que haya sido el momento, pues solamente fue eso. Entonces habría que pensar si nos edificó o no. No si es antiguo, si es música moderna, si estaba la agrupación completa, no. ¿Te edificó o no te edificó? Para mí ese es el filtro. En ese momento te hizo, en tu corazón, te generó una edificación, o solamente fue una emoción, ¿no? Que estaba emocionado, me emocioné, lloré, ¿no? Brinqué, me gocé, dancé, me doblegué, me arrodillé y lloré. Pero si fue solamente temporal, pues solamente se quedó ahí. Entonces, sí, claro. Si no edificó, no tiene mucho que ver todo lo que hay alrededor, todo el contexto en los que a veces nos centramos y que no deberíamos centrarnos en eso. He tenido conversaciones como pastor. En alguna ocasión también me invitaron a un evento de varias iglesias y el evento lo hicieron en un auditorio grande, llegó mucha gente y una de mis ovejas, de cual no voy a decir su nombre ni de dónde era, ni de dónde es, me dijo, yo no sé por qué piensan ustedes que Dios se manifestó en ese evento. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? Y me dijo, pues porque el auditorio donde hicieron ese evento es un auditorio donde hay eventos políticos, donde hay eventos de agrupaciones que no son cristianas. ¿Usted cree que Dios se va a manifestar ahí? Y yo le dije, pues yo creo que sí, porque lo importante no es dónde se haga, ¿no? Hay muchas personas que cuestionan si hay conciertos o eventos cristianos en el Auditorio Nacional, por ejemplo, ¿no? Que es donde se han presentado todo tipo de artistas y agrupaciones cristianas y no cristianas. Y hay personas que dicen, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que no es importante en dónde estés, porque Dios está
es omnipresente, ¿no? Y está en todo lugar y está en todo momento contigo. Sino más bien es, no lo filtres por en dónde fue, quién fue el cantante, no. Fíltralo si te edificó o no te edificó. Entonces, yo creo que muchas veces nos centramos en este tipo de cosas que no debieran ser el criterio rector. Sí, claro, sí. Entonces, creo que hemos caído mucho en ese error, tanto que ahora la consecuencia de eso es que se le está dando más importancia a dónde es, cómo se escucha, quién va a estar, quiénes son, si el predicador me agrada o no, si el cantante me agrada o no, si me va a emocionar porque es una persona famosa o no, y lo filtro a través de eso, y eso no es lo importante, porque al final de cuentas, pues si yo quiero adorar a Dios, lo voy a adorar y va a ser edificante para mí el momento, independientemente de todo lo demás, ¿no? Sí, fui hace tiempo a algún evento donde aparte de los cantantes, bueno, el cantante y los músicos, sí, llevaban un animador. Y dice, órale, ese sí no lo había visto, ¿no? Y literalmente traía su micrófono aparte y sí, se bajaba y andaba entre la congregación, a ver, hermano, levanten las manos, a ver, griten. Y se encargaba de poner efervescencia al asunto para darle intensidad a la alabanza, ¿no? Claro. Pues yo creo que es innecesario. Cuando tú tienes un corazón dispuesto para alabar a Dios, no es necesario que alguien te tenga que estar diciendo cómo hacerlo, ¿no? Tú vienes y agradeces o pides perdón o lo que tengas que hacer delante de Dios, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente. Ahora, lo que yo he aprendido mucho también es que en un mismo lugar puede haber dos, voy a decirlo así, tal vez está mal dicho, pero voy a decirlo así, dos tipos de personas. Y voy a aclararlo, es dos personas que están viviendo un momento diferente. Claro, sí. Puede haber personas en un mismo lugar donde yo esté dirigiendo que viene agradecido porque tuvo una bendición muy significativa en su vida en esos días y va agradecido, pero seguramente en el mismo lugar hay otra persona que está atravesando un duelo, una pérdida, ¿no? Y a esa persona yo no puedo llegar y decirle, sonríe, sí, a pesar de los malos momentos tienes que sonreír y ser feliz. No, sí. Hay que permitirle vivir su momento y antes que obligarlo a hacer otra cosa, tal vez yo le puedo ofrecer con un canto o con alguna expresión musical, sí, claro, ¿no? Estimular a que esa persona se desahogue y salga de ese lugar mejor de como llegó, ¿no? Es ahí donde yo digo, fíltralo si te edificó o no te edificó, si generó algo en ti o no generó algo en ti, si solamente fue emoción, solamente quedó en eso, pero hay que filtrarlo a través de... No, hay quien dice, no, este curso, esta alabanza estuvo muy aguada, ¿no? Esta alabanza sí, como que no me llegó. Por ahí dijo, no, pues lo bueno que no era para ti, ¿no? Sí, ¿no? Sí, hay gente que dice, no, es que si no cantan las que a mí me gustan, no estuvo buena la alabanza, sí, ¿no? Sí, exacto, sí. Esa frase clásica, este culto estuvo bueno, este no estuvo bueno, como bien dicen, ¿no? Este estuvo medio aguadón, sí, ¿no? A mí me han dicho, ¿no? Este culto no estuvo bueno porque no tocó tal músico. Él sí, o ella sí, ¿no? Con él siento la presencia, ¿no? Con él sí. Mitos que se giran, que se forman en torno a los músicos, sí, ¿no? Que los músicos son los que hacen descender la presencia de Dios. No sé si has escuchado eso. Sí, claro. No, los músicos tienen la responsabilidad de vivir una vida santificada porque ellos hacen descender la presencia de Dios. Wow, son bien poderosas, ¿no? Imagínate que hubiera un ser humano que pudiera hacer eso, ¿no? A través de sus canciones. Y un montón de mentiras que giran en torno a los músicos, claro, y se la creen muchos, ¿eh? Ese es el problema. Por eso que yo creo que hay músicos ya que se sienten más importantes que el pastor, y no digo que uno sea mejor que otro, ¿no? Pero sí músicos que ya se sienten los dueños de la iglesia, y no, esta iglesia sin mí no funciona, porque yo soy la estrella principal y la gente viene a verme a mí. Y tristemente sí existen. Sí, claro. Abundan. Parece que se reproducen. Sí. Ahora, si un músico de esos enseña a otro, y digo se reproducen en el sentido de estás generando o dándole origen a un nuevo músico, el problema es que le estás dando origen con esos pensamientos, ¿no? Sí. Todavía a nosotros nos tocó el no vas a tocar si tu vida no está hermano, supe que adecuada, ¿no? Cosas, sí, indebidas, y hoy muchas veces, y lo digo no solo como músicos, sino como pastores, muchas veces no ponemos cuidado en a quienes estamos poniendo a tocar. Como toca bonito, pásale. No hay bronca, pásale. No me interesa de dónde vienes, cómo no me interesa.
Sí, tocas padre, y como la música me genera una emoción momentánea, pero al final me funciona que el culto sea, la gente lo sienta mejor, pues tú pásale, no interesa lo demás. A mí todavía me tocó, no sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, me tocó que en casa vivía mi pastor, y mi pastor veía cómo vivía yo, ¿no? Si yo le contestaba a mi mamá, se daba cuenta. Sí, si me iba de pinta, se daba cuenta. Sí. Y no, nada más de irse de Platicaba pinta, contigo, sino... ¿eh? Y era, espero que me entiendas, pero el día de culto no vas a poder tocar. Sí. Necesitas reflexionar lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y era, ok, pues en el servicio a lo mejor nada más había un músico con una guitarra, un tecladista nada más, o a veces nadie, Sí. ¿no? Pero había ese cuidado de revisar, reflexionar la vida de las personas que están ministrando a la iglesia, y definir, ¿no? Considerar esa parte no era nada más por tocar bien, porque pues, si quisiéramos puros músicos que toquen padre en la iglesia, pues, los meto a todos mis adolescentes, los meto a una escuela de música, sí, ya, todos tocan, ¿eh? Pero no se trata de eso. Una vez ahorita me acordé, conocí a un hermano, le tocaba dirigir la alabanza en ese momento, y llega y se le acerca a otro y dice, oye, échame la mano, dirige tú, no es que vengo crudo, me duele la cabeza, me siento bien mal, wow. Y tristemente a veces, digo no siempre, pero a veces los líderes lo saben y lo toleran. Lo toleran porque no, es que es el que canta bien, el que lo hace bien. Entonces yo creo que sí son pues alertas, ¿no? Que son cosas que como pastor, como líder, es bueno identificar. Y pues obviamente no exigimos la perfección porque nadie la tiene, pero yo creo que sí debe haber cierto estándar, ¿no? Ciertos parámetros a partir de los cuales podemos medir, ¿no? Sí, sí, claro. Y yo lo digo desde este lado ya como pastor en una iglesia, es tener cuidado en eso. Y si no lo haces, puede ser que en el momento digas, no, pues está funcionando bien la iglesia, pero al final es como una enfermedad que se está penetrando en la iglesia, y al final vas a tener una iglesia que pasa por alto esas y otras cosas, mucho, sí. Que va evolucionando también la enfermedad y va siendo cada vez más grave, ¿no? Entonces llega un momento donde se detona y la catástrofe es más difícil para todos. Sí, ¿no? Y después la solución es mucho más complicada también. Claro, salen dañadas personas. Totalmente. Entonces, yo creo que de origen es, si no lo estás haciendo como pastor o como líder de una agrupación de ministerio de alabanza en una iglesia, no estás haciendo tu chamba. Sí, no, claro. Tu chamba no es hacer casting y ver quién toca bonito y quién toca mal, sino también ver cómo está el corazón, las emociones de tus músicos, cómo está el que va a dirigir, ¿no? Cómo está el que va a predicar, qué es lo que está sintiendo, qué momento está viviendo, ¿no? Su manera de vivir es muy importante también. Y bueno, también creo yo que tenemos que considerar el otro lado de la moneda, porque los dos tenemos infinidad de experiencias donde como músicos muchas veces los músicos han sido también menospreciados. Hay otras experiencias, está el otro lado de la moneda donde hay músicos que van con todo el corazón, ponen a disposición de Dios y de la iglesia sus instrumentos, su tiempo de ensayo, talento, dinero, todo, y muchas veces son menospreciados. Ni las gracias, muchas veces ni las gracias, nos vemos, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, también, tristemente también. Y de eso podríamos platicar muchas experiencias, ¿no? Alguna vez viajamos viajamos a una ciudad y los músicos fuimos usados para conectar el audio, cargar todo y demás, y no hay problema por eso, ¿no? Pero no pasó más. Fuimos a eso, ya el pastor tenía sus músicos estrellas, ¿no? Y ellos fueron quienes ministraron, ¿no? Entonces existe una manera en la que también, voy a llamarlo así, a veces se violenta a los músicos. Sí, se en ese sentido. No se valora lo que algunos han hecho, ¿no? Y el esfuerzo que muchos han hecho y que hacen correctamente, y aún así no. Y son músicos que a pesar de, siguen estando ahí, ¿no? Hay un tema que yo creo que es muy controversial. ¿Un músico debería cobrar por su trabajo?
Si al pastor le pagan, ¿por qué al músico no? Ajá. Y bueno, eso es un tema de debate, ¿no? Sí, siempre. Siempre hay gente peleando, no, si es un servicio para Dios, pues ¿cómo es posible que tú lo tienes que hacer de corazón? Pero está la otra parte, dice, sí es cierto, pero yo también, pues mi instrumento me costó dinero, paso horas ensayando entre semana, he tenido que estudiar música, entonces lo justo sería... Pero yo creo que eso mejor lo dejamos para otro tema, ¿no? Porque eso sí va a ser un tema de debate, ¿no? Sí, de hecho, hay quienes cuestionan por qué se le paga al pastor, ¿no? Sí, Incluso. también. Entonces, pues con los músicos todavía un poquito más. Sí, ¿no? no, pues es su trabajo, pues hay personas que viven de eso, ¿no? Sí, claro. Se dedican a la música y dicen, no, pues tengo que estar todos los fines de semana tocando y... No, eso yo creo que lo vamos a cortar, eso no lo decimos hoy. No, sí, no, existen experiencias acerca de eso y pues también habría que reflexionar, ¿no? ¿Cómo somos nosotros con nuestros músicos? ¿Cómo los consideramos, ¿no? También. Sí. Y no solamente revisar sus vidas, sino digo en el sentido de juzgar, sino de saber cómo están en su corazón. Es algo muy importante como músico y también como pastor, te lo digo, como músicos valoramos mucho cuando alguien se preocupa, ¿no? Por lo que está sintiendo, ¿no? Claro. Y por tu vida, claro. Entonces pues yo creo que es algo que muchas veces se ha descuidado y por eso ahí están muchas consecuencias de... Claro. Pero pues sí, ya tenemos otras partes para pues ya hacer la para un segunda próximo parte. podcast, ¿no? Vamos a cantar una alabanza, de esas alabanzas que yo creo que llegaron para quedarse, dicen algunos, de esas alabanzas que pues no es posible cuestionarlas porque sabemos que hablan de la bondad de Dios y yo creo que nadie puede cuestionar eso, ¿no? Sí, claro. Eso ha sido bueno. Incuestionable, ¿no? Claro, sí. Sí, pues estamos llegando ya al final, esperemos que les haya gustado, por favor, este podcast lo pueden encontrar en el podcast de Abby en YouTube, por favor denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos la próxima. ¿Tienes algo más que decir? No, saludos y bendiciones. No sé, ¿tienes algunas redes, algún Facebook, Twitter, algo por si mi Facebook, Efer Daniel, así como Efer tal, Daniel, mi nombre, sí. Lo que antes era Twitter, que hoy es X, Ajá. Igual, @EferDaniel, y son mis únicas redes sociales. Ah, muy bien. Sí, pues ya saben, si alguien me gusta contactar aquí a mi amigo, para alguna plática, alguna consejería, pues ya vamos a poner aquí abajo las redes. Y bueno, a mí ya saben, en el podcast de AVE, y nos vemos la próxima. Bendiciones. Bendiciones, saludos. Hola, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Tendremos entrevistas, música, pláticas muy amenas y mucho más. Por favor, si te gusta, suscríbete, dale like y comparte.